Amigas, amigos, bienvenidos a su espacio del sabor y del saber. Y estamos muy contentos porque nos acompaña un mexiquense distinguido, con una trayectoria en verdad brillante, que ha cosechado además grandes premios. Y bueno, ha sido secretario de Educación, rector de la universidad y actualmente es el secretario técnico del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Y felicidades por esta distinción y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Y antes director general del Instituto de Cultura del Estado de México, que tiene que ver mucho con el tema de hoy, que es educación y cultura, donde abordaremos centralmente el tema de los libros. Así es, y yo creo que es un tema muy importantísimo, trascendente y muy útil. Y si alguien sabe de esto, porque pues además tú fuiste el autor de este consejo editorial, así es, ¿verdad? Sí, Marta, con un grupo de gentes, por supuesto. Claro. Fue una decisión que el señor gobernador Peña en su momento publicó un decreto el 26 de junio del 2006, en donde se crea el Consejo Editorial de la Administración Pública del Estado de México en su versión actual. Había habido un antecedente en 1996, pero este consejo, que está presidido por el secretario general de Gobierno, por el secretario de Educación, el secretario de Finanzas, el director del Instituto Mexiquense de Cultura, y en ese momento yo era director del Instituto Mexiquense de Cultura, pues realmente fundamos este consejo junto con el coordinador de comunicación social del gobierno. Ese es el consejo. Y hay un organismo o una dependencia que se llama Secretaría Técnica de ese consejo, que es la que ahora tengo el honor de coordinar. Pues es fundamental, Agustín, sobre todo nos inquieta mucho la lectura en los niños y en los jóvenes, que luego vemos indicadores a nivel nacional que no son tan estimulantes, ¿no? Al parecer, si bien leen, no leen tanto ni lo que deben leer en el mejor sentido de la palabra. Ahí sería muy importante saber tu opinión. Sí, con mucho gusto. Mira, la consideración en los antecedentes del Consejo se plasma muy claramente que el libro, pero sobre todo su contenido, debe ser considerado como un bien público que debe de ser protegido. En este caso, como publicaciones del Gobierno del Estado de México, así lo asumimos, es decir, el Gobierno del Estado asume la responsabilidad de proteger ese bien público, que puede ser dirigido, por supuesto, a niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, discapacitados inclusive, de tal manera que es una responsabilidad realmente grande y que se asume en esta nueva dimensión por primera vez en todo el gobierno del Estado. Es decir, las autorizaciones del Consejo rigen para las dependencias, para los organismos, para toda la estructura, por ejemplo, educativa, universidades públicas del Estado, de tal manera que se pueda proteger ese bien, por un lado. Por otro lado, efectivamente, el gran reto, no solamente del Estado de México, sino yo diría que a nivel nacional y en muchos países de habla hispana o no, es el fomento a la lectura. No he entendido esto como el número de libros que lees, sino más bien qué tiempo dedicas a la lectura. Eso es. Y sobre cuánto todo se aprovecha. Exacto, y sobre todo a qué tipo de lectura estás accediendo. ¿Y qué están haciendo ustedes para precisamente incidir en ese punto? Bueno, estamos muy ligados en la parte que comenta Alejandro de atención sobre todo a niños, al sector educativo. Es fundamental es decir, el libro no sustituye al maestro, de tal manera que la labor que nosotros realizamos está más con los maestros, de tal manera que ellos puedan aceptar esos libros, esos textos de todo tipo. Hay desde cuentos para niños, los clásicos, y muchas otras lecturas que realmente le aportan a ese niño, a ese joven, un valor adicional, y no solamente que se lea bien, sino que se comprenda lo que se lee, ¿no? Sí, porque se ha visto que muchas veces, bueno, sí, se lee, pero tristemente se comprueba que hay poca retención. No sabemos si, pues, atañérselo pues un poco a la tristeza a veces de los niños, a esta
pues yo siento que hay un desánimo colectivo, pero yo creo que hay que trabajar mucho también en ese estado de ánimo, en esos problemas emocionales que son bien importantes para que... Y algo muy importante, Marta, Alejandro, es la competencia. Es decir, competir con la televisión en los tiempos actuales es difícil. No es una crítica, simplemente que el niño le es más cómodo sentarse y ver un programa de cualquier tipo que sentarse a hojear un libro y a tratar de entender y preguntarse a sí mismo, a imaginar lo que está leyendo. De tal manera que para nosotros el horario de las escuelas, es decir, cuando los niños están en las escuelas, es, digamos, la lectura más controlada que se pueda tener que lo que tú puedes leer en tu casa. Ahora, el mexicano en general lee. El problema es que no es necesariamente la calidad que se requiere para poder darte a ti un entorno cultural, entender cuál es tu papel en el mundo, en tu comunidad y aprender de ello, ¿no? Tocaste, Agustín, un punto muy importante que es la televisión, y ya agregaría yo las nuevas tecnologías. Ahí, ¿cómo visualizas tú y cuáles son los criterios del Consejo por lo que se refiere al libro virtual? Que ya ves, hay hasta cierta pues preocupación de que pudiera hasta irse diluyendo el libro que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que es este libro que tocas, que sientes, que va contigo entre tus manos y en todos los espacios y horarios posibles. Aquí hay dos vertientes de lo que tú comentas. Efectivamente, los medios electrónicos están ahora vigentes, particularmente los jóvenes, pero yo diría que si tú lees un buen libro, un buen contenido en internet o vía cualquier medio electrónico, aún por supuesto la televisión abierta, es válido. Es decir, así es. Tú ahora puedes bajar millones de libros en vía internet y qué bueno que así se haga. Y nosotros no estamos en contra de ello. Yo creo que el libro es un bien que no va a desaparecer. Yo creo que van a convivir, a coexistir de manera, ¿verdad? ¿No? Complementario. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y lo importante será leer. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y buenas lecturas. Eso. Bueno, y por ahora nos vamos a la pausa y regresamos. Sí, cómo. Hay un punto que debemos abordar y es este hermanamiento que debe haber entre educación y cultura, que no siempre va armónicamente y en paralelo en la labor que tiene que ver mucho con justo la difusión de los libros y la lectura. ¿Cómo visualizas esta necesidad y qué debemos hacer para que fluyan y se fundan estas dos vertientes y que hagan esta derrama más provechosa, más rica y más trascendente y perdurable en la educación de los niños, en la cultura misma y en el arte? Bueno, la pregunta que tú haces, Alejandro, es de gran calado. Es decir, sí. Yo creo que precisamente por no haber encontrado una respuesta durante muchísimos años en nuestro país, es que todavía nos estamos cuestionando cómo hacerle. Sí. Y yo creo que ese binomio cultura-educación, educación-cultura es fundamental. Así es. Creo que los planes de enseñanza de primaria, secundaria, etcétera, universidades, deben de incluir, quizá no como materia, pero sí como obligación, incorporar una lectura eficiente, una lectura comprensiva, una lectura de calidad en todos los niveles. Y para eso el sistema educativo nacional debe ser, en el mejor de los sentidos, muy útil para el país y para forjar a lectores desde niños. Normalmente decimos, bueno, nosotros ya somos adultos, ya va a ser muy difícil. Yo creo que no. Si tú sabes que son 25, 26, quizás lleguemos a 30 millones de estudiantes en todo México, pues es tan solo el 30% o un poquito menos del 30% de la población. El reto pues se complica porque la gran mayoría de nosotros ya no estamos, es decir, de los mexicanos adultos, ya no estamos en la escuela. Y somos, no sé, 70 millones. En tal virtud, el problema se complica cuando ya no ligas la lectura
a un ámbito, entre comillas lo digo, controlado, y sales a la población a convencerla de que tal o cual libro o tal o cual lectura es útil. Entonces, tenemos que trabajar en los dos ámbitos, el educativo, escolarizado, y también a población abierta, con la finalidad de que ahí también mejoremos nuestro nivel de vida cultural leyendo. ¿Y tú qué opinas de las campañas de lectura? Necesitamos mucho más. Por ejemplo, en la escuela y en la casa, es decir, en los hogares mexicanos necesitamos tratar de destinar un tiempo a la lectura, nosotros, o colectivamente con nuestros hijos, pero tenemos que incrementar pues los espacios, los nichos en donde encontremos una lectura, insisto, de calidad. Yo creo que las ferias, que afortunadamente se multiplican cada vez más en nuestro país, destacan por supuesto pues Guadalajara, la Feria Internacional de Guadalajara, en Nuevo León, en Veracruz, en Guanajuato. En el Estado de México hay tres, digamos, grandes ferias. Una organizada por el Instituto Mexiquense de Cultura y dos más organizadas, una por el Sindicato de Maestros local del Estado de México y otra por los maestros del CENTE. ¿Y ustedes no piensan hacer alguna feria? Bueno, nosotros participamos en estas ferias con el material a nivel nacional, e inclusive ya hubo incursiones a nivel internacional, y nosotros, es decir, el Consejo Editorial de la Administración Pública, por así decirlo, agrupa a 14 editoriales como el Colegio Mexiquense, el Instituto Mexiquense de Cultura, la misma Universidad Autónoma del Estado de México, una editorial independiente que se llama Cofradía de Coyotes, que producen también mucho, son de Nezahualcóyotl fundamentalmente, claro, pero producen mucho. Y en fin, otra serie de editoriales. Coyotes en Coyoacán, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, también, claro, Coyoacán, sí. Y ahorita que dices que producen mucho, yo me quedé azorada del número, pero yo quisiera que nuestro auditorio escuchara cuántos libros editaron ustedes recientemente, sí, ahora, a propósito del bicentenario y el centenario. Con motivo de esta definición del nuevo Consejo Editorial de Administración Pública, hasta septiembre del año pasado, se tenían ya catalogados y publicados 550 títulos diferentes. Estupendo. 550 títulos diferentes. Esto nos da un poquito más de 100 por año, que se dice fácil, pero no es nada sencillo hacerlo. Bueno, las colecciones que se conformaron destacan, yo diría, dos, que fue algo fundamental, sobre todo con motivo del bicentenario, y que afortunadamente ahora el doctor Erubiel Ávila, nuestro gobernador, quiere impulsar de manera todavía más grande. Uno que tiene que ver con la identidad estatal. Que eso es fundamental. Sentir el Estado de México es un crisol nacional, yo diría, e internacional, y decir que hay una identidad genérica es imposible. Sí. Es pluricultural, yo diría hasta pluriétnico, y tenemos que saberlo, pero eso no quiere decir que no sepamos de nuestras raíces. Por lo tanto, la historia, las crónicas, la vida municipal, en la cual, por ejemplo, TV Mexiquense ha participado de manera muy destacada, con Aroma Mexiquense, y hay una colección completa de ello, y da cuenta precisamente cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestros próceres, etcétera. Ese de identidad creo que es fundamental. Otro tiene que ver con la administración pública, es decir, la idea es también poder elaborar textos de la actividad cotidiana del gobierno, los programas sociales, los programas de turismo, los programas de medio ambiente, en donde hay textos muy valiosos que ayudan a comprender cómo andamos en el Estado de México en esta materia. Otro más es el de un rubro general que es literatura, en donde cabe cuento, poesía, ensayo, narrativa en general, etcétera, y ahí se pretenden, lo que pretendemos es promover a nuestros creadores, a nuestros artistas, nuestros autores de libros, que puedan ellos, a través de la novela, el ensayo, la poesía, pues darnos a conocer sus conocimientos, sus libros, y que eso pueda ser llevado a toda la población del Estado y a nivel nacional. Otro más es el de la colección mayor. La colección mayor fundamentalmente está orientada a libros de gran formato, con fotografías bien diseñadas, de mucha calidad, y textos muy cortos, de tal manera que pueda uno referirse
a las haciendas del Estado de México, a que los son museos muchas del Estado y muy de bellas, innumerable, ¿no? No hay pretexto. Paisajes del Estado no de hay pretexto México, para, etcétera. para no Entonces leer. la riqueza de Sí. las colecciones es muy buena. Ahora lo que pensamos es impulsar lo que se llamaría el Fondo Editorial Mexiquense. Que ahorita que regresemos de la Correcto, pausa, sí. nos platicas de Con él, mucho por gusto. favor. Y también, Agustín Gasca, creo que es importante abordar esta cuestión que tiene que ver con el libro y conlleva, digamos, factores como el precio, como la distribución. ¿Cuántas veces no hemos oído en general que hay universidades que editan libros magníficos, pero no llegan al público, no llegan a los lectores, y los almacenes a veces están llenos de libros? Que se topan con ¿Cómo ese romper problema, con ese círculo vicioso donde se presente? Bueno, es correcta tu apreciación, Alejandro. Uno de los problemas en nuestro país, particularmente yo diría que del sector educativo, las Sí. grandes universidades o pequeñas universidades de México y el sector público, siempre tenemos dificultad para poder realmente distribuir eficientemente los libros. No hay una fuerza de venta, como pueden tenerlo cualquier editorial comercial, y en tal virtud se complica más. Sin embargo, no es deseo, en este caso de la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario o del Fondo Editorial Mexiquense que ahorita platicaremos, hacer lucro o tener lucro con los libros. De tal manera que muchos de los libros que se hicieron del 2006 al 2011, que fueron millones de libros, Millones, porque hubo ¿verdad? tiraje de algunos libros, sobre todo para niños, del orden de 500,000 de libros. Pues qué de bueno, algún porque título. justo- Y todos esos se han distribuido. Todos esos se han distribuido inversión. eficientemente. Pero es correcto, tenemos que encontrar una forma en la que el gobierno y sus publicaciones puedan hacerlo de mejor manera para tener una difusión mucho mayor de ellos, ¿no? En los kioscos, en todos estos lugares a donde llega Y asegurar que mucha quien lo gente tiene lo ávida, lea. ¿no? Y Casi lo que se pretendería es que se te atraviese un libro ¿verdad? en un parque. Sí. En Alemania, por ejemplo, hay casos muy bien documentados alrededor de que, bueno, tú dejas en un recipiente un libro, o 2 o 3 o 4. Por ejemplo, la idea que se tuvo en el Distrito Federal, en el metro. En el metro, a en mí los me pareció camiones. muy adecuada, hay que decirlo también, y es la manera realmente de poder llegar a una mayor cantidad de gentes y provocar esa inquietud por leer más, ¿no? Sí, pues de veras que estamos muy necesitados, como decías tú, no solamente en el país, en el Estado de México, sino en el país, y bueno, sabemos de algunos países como Finlandia, algunos países que verdaderamente Japón mismo, ¿no? En el metro de Japón, que- toda la gente va leyendo. O es bien, Marta, impresionante. ahorita En que el hablas- metro de Nueva York yo me digo, pero ¿cómo? ¿A qué horas? ¿Cómo tienen la concentración de saber que se van a parar en una estación y van leyendo concentradísimos? Eso yo Ese creo es algo, que esa es es una cultura, aspiración a ¿verdad? la cual nosotros debemos llegar. La Y verdad. ya que Tenemos hablamos que de llegar. estos países, Sí. yo tenía muy presente Sí. a nuestro amigo Agustín Gasca, Sí. porque sabemos de sus estudios de posgrado en Holanda. Ay, sí. Y cómo, por ejemplo, una pintura como la de Bruegel el Viejo, Sí. concretamente la de los refranes holandeses, genera toda una literatura a partir justamente de estos proverbios que representan las actividades costumbristas de la región que aparecen en el cuadro, y cómo se va integrando todo esto, que es el arte, la educación y la cultura como un todo, que yo creo que también habría hacia el corto plazo echarle el ojo, ¿no? Por supuesto, hay una riqueza cultural en nuestro país que te da para que, por ejemplo, haya, bueno, los hay, muchos textos, no necesariamente arqueológicos, sino la descripción, por ejemplo, de las zonas arqueológicas de nuestro país, así como también grandísimos pintores, desde la época virreinal hasta nuestros días, en donde eso en Europa es muy recurrente, es decir, hacen verdaderos libros didácticos de una obra de arte y sus interpretaciones. Yo creo que eso es algo que tenemos que impulsar cada día más en México. No desconozco que lo hay, sí lo hay, pero creo que es una beta
que puede ser también muy atractiva para los jóvenes, ¿no? Y para el consejo mismo. Oye, sí, sí. Agustín querido, voy a apelar a tu capacidad de síntesis, que es brutal, porque no puedo dejar de preguntarte algunas cosas sobre tus pasiones gastronómicas, tus sabores. En un por programa ejemplo, de saberes y sabores. Y sabores. Perfecto. Oye, por ejemplo, ¿cuál sería tu ingrediente favorito? Mi ingrediente favorito, bueno, yo fíjate que a lo mejor no es un ingrediente, más bien un producto. Por ejemplo, la tortilla yo la combino con muchísimas cosas. Y el sabor. Y me encanta, ¿no? Debo decir más que el pan, pero Claro. la tortilla para mí es un alimento universal. ¿Y el ahora, sabor? como ingrediente, pues buena pregunta. Fíjate que yo soy muy sencillo en la comida. La verdad no. Por eso estás tan puedo delgado. presumir Algo de la comida de Holanda que recuerde, se vale. Bueno, Sí. hay una sopa muy famosa que se come en invierno, que se llama la Erwtensuppe, que no es otra cosa que una sopa de chícharo. Pero la hacen como esta comida española muy como completa. un pataje. Exacto, Como, con carne de puerco, carne de pollo, en fin, y se convierte en una comida muy energética que sirve cuando el frío como está... la fabada, digamos. Como la fabada, exacto. Era lo que querías, Como ¿no? la fabada, es correcto. Ajá. Oye, ¿y un platillo así que sea... Pues las enchiladas a mí me encantan, muy porque bien. llevan tortilla también. ¿Y hay algún sabor que a ti que digas, no me gusta mucho? Sí, yo por ejemplo no me gusta mucho lo agridulce. Ajá. Prefiero lo salado, la comida por supuesto, y yo un buen postre. Pero el agridulce no. ¿Y cuál es el buen postre en el que piensas? Pues mira, me encanta mucho los ates. Digo, Uy, es uno son de mis, deliciosos. de mis postres ¿Y con favoritos. queso? No soy muy bueno para los pasteles, Ajá. pero la fruta también, ¿cómo le llaman? En conserva. En conserva, de cualquier tipo, me encanta. Y un platillo que nunca olvidarás. Sí. Híjole, que nunca olvidaré, pues puede haber muchos, o Pero puede haber ¿alguno? ninguno que así que te digan, sí. Bueno, pues vámonos, Alejandro, a la reflexión. Pues me quedo con Cervantes Saavedra, no porque coincidamos en un apellido, sino por su grandeza, y como bien sabe todo nuestro público, bueno, el autor del Quijote, que decía que no había ningún libro tan malo que no tuviera algo de bueno. ¿Tú qué opinas? Estoy absolutamente de acuerdo, ¿Verdad? Sí. Agustín, muchísimas gracias. Gracias, de Marta, veras, muchísimas gracias. Gracias, Ha Alejandro, sido- igualmente. Y Muchas felicidades por este reto que sabemos que lo vas a cumplir como siempre con gran talento y pasión por este estado tan maravilloso. Ojalá y podamos al que entregar queremos buenas mucho cuentas. y admiramos. Y bueno, queridos amigos, los invitamos a nuestro próximo programa, los esperamos siempre con mucho cariño y bueno, pues enhorabuena por haber llegado una vez más con ustedes y que la luz los acompañe. Gracias.